Hola, muy buenas, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy os traigo otro ejercicio. En este caso vamos a calcular el IVA en Java y os dejaré el link del anterior vídeo arriba porque es muy significativo y en este caso es muy parecido a este y el cual os recomiendo que lo veáis también. Y bueno, en este caso comentar un par de cosillas antes de ir a NetBeans, y es que para nosotros cada país tiene su propio IVA. En este caso, como ya sabéis, el IVA es un valor añadido que se le añade a un producto, de ahí la sigla IVA, impuesto de valor añadido. Y bueno, simplemente pues comentaros que en este caso yo resido en España, lo cual el IVA que vamos a calcular es del 21%. En este caso puede cambiar según el país en el que resida, pero esto no va a influir en nuestro aprendizaje y en nuestro ejercicio, ya que simplemente sería cambiar un número por otro y ya está. Así que bueno, con esto os dejo y vamos a ir a NetBeans directamente. Pues bien, ya en NetBeans, ¿vale? Vamos a proceder a crear nuestro proyecto, nuestro paquete y nuestra clase, ¿vale? Creamos directamente. Antes de nada, recordaros que aquí arriba os dejo el link de mi anterior vídeo en el que podéis ver precisamente esto, ¿vale? La creación de nuestro paquete, de nuestro proyecto y de nuestra clase. Vamos a poner calcular IVA Java directamente. Bien, ya tenemos lo que viene siendo nuestro proyecto. Ahora vamos a proceder a crear nuestro paquete. Vamos a calcular IVA. Finalizamos, ya teníamos nuestro paquete creado y ya solamente nos quedaría nuestra clase. Vale. Calcular IVA producto. Finalizamos de nuevo y bueno, ya tendríamos nuestra clase creada. Procedemos a crear, a borrar los comentarios. Y antes de nada vamos a escribir public static void main. Recordad como siempre P de public, S de static, V de void y main, ¿vale? La M. Tabulamos y directamente ya nos acorta todo y nos ahorra tiempo. Pues bien, antes de nada vamos a escribir aquí el nombre de nuestro ejercicio, que es calcular IVA de un producto. Muy bien. Ahora simplemente, antes de nada, tener en cuenta varias cosillas. La primera, si vamos a calcular el IVA, cuando hablamos de IVA, hablamos de números, ¿no? Pues muy bien. Antes de nada, tener en cuenta que para calcular el IVA tenemos que saber qué tipo de datos vamos a usar. En este caso, ¿vale? Vamos a utilizar el tipo double, pero se podrían usar el int o el float, por ejemplo. Pues bien, no obstante, arriba os dejaré el link de mi anterior vídeo en el que veremos todos los tipos de datos primitivos en Java, ¿vale? Y bien, vamos a comenzar a escribir nuestro código. Pues bien, vamos a escribir double, como dije anteriormente, precio, que va a ser igual a 10. Por ejemplo, perdonen, ahí va, ahí de 10. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues miren, simplemente estamos dándole un precio a nuestro producto. En este caso, nuestro precio del producto va a ser 10, ¿vale? Vamos a poner precio de un producto. Pues bien, ahora queda la parte más importante, el IVA. ¿Cuál es el porcentaje del IVA? ¿Vale? En este caso, y en mi país de residencia, el IVA es el 21%. Esto puede variar según el país en el que resida, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Y bueno, ya depende del país en el que resida, puede ser de uno, de un tanto por ciento, de otro. No obstante, esto no va a alterar lo que viene siendo nuestro ejercicio, ¿vale? Así que, double, bueno, mientras vamos a poner int. Esto sí lo vamos a poner int. IVA, que es igual a 21. Lo vamos a comentar también. IVA en España. Y bien, ¿por qué hemos puesto tipo double? Supongo que más o menos lo sabréis, pero bueno, aquí en España tenemos el euro y también tenemos los céntimos. Los céntimos serían la parte decimal, ¿no? Entonces, por ello hemos puesto el double, aunque podríamos haber puesto, por ejemplo, el float también. Pero bueno, vamos a trabajar con el double, ¿vale? En principio. Así que bueno, ya una vez tenemos esto, ¿vale? Con este material con el que se trabajaría, ¿vale? Ahora ya con este tipo de datos, con estos valores que le hemos asignado, es con el que vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Estos serían prácticamente la base y ahora vamos al desarrollo. Así que bueno, antes de nada vamos a poner de nuevo double y vamos a calcular el IVA de un producto, porque como ya sabéis, un producto se divide el precio en dos partes, por así decirlo. La primera sería el precio fijo y luego sería el IVA que se le añade a dicho producto.
¿vale? Y luego todo eso se junta y daría el precio que nosotros pagamos por un producto. En este caso vamos a averiguar cuánto sería el tanto por ciento, ¿vale? El IVA que se le añade. Entonces, vamos a poner IVA calc, ¿vale? Pues como calcular el IVA, que va a ser igual a el precio, ¿vale? Que en este caso es 10, por el IVA, que en este caso es 21, vamos a poner IVA partido de 100. Y bien, aquí lo que tendríamos es lo siguiente. Calculamos el IVA de un producto, ¿vale? Simplemente el IVA, no el precio total, simplemente el IVA, ¿vale? Importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que bueno, ahora, ¿vale? Tenemos que ir a la segunda parte del producto, la que hemos mencionado anteriormente. Ahora, este IVA que estamos calculando se lo tenemos que sumar, ¿vale? A nuestro precio, ¿vale? Que en este caso sería 10, ¿vale? Así que bueno, ponemos otra vez double. Ponemos precio IVA, porque sería el precio más el IVA. Y vamos a darle a igual. Y esto sería igual a IVA. Perdón. Esto sería igual a IVA calc más el precio, ¿vale? Y así de simple, ¿vale? Perdona que hay un fallo, la C, ¿vale? Y esto sería todo, ¿vale? Para más comodidad y para que lo veáis mejor, ¿vale? Voy a poner aquí, voy a dejar un espacio y aquí en lo alto vamos a poner esto precisamente, que sería el precio por el IVA, así, ¿vale? Vamos a escribirlo para mejor comprensión, partido del 100, ¿vale? Ahora voy a ponerlo aquí, IVA calc es igual a el precio por el IVA partido de 100. Pues bien, ya una vez hemos hecho eso, simplemente nos quedaría imprimirlo, ¿vale? South, abreviatura, ¿vale? Para imprimirnos el system out println. Y ahora ponemos el IVA del precio de nuestro producto. Ahora ponemos, bueno, mejor dicho, vamos a ponerlo así, sí, vamos a ponerlo así. El IVA del precio, ponemos precio, ¿vale? Para que sepamos cuál es el precio, más, dejamos espacio, es, aquí importante los espacios, yo lo pongo para verlo mejor visualmente, ¿vale? Ya eso es algo subjetivo, lo podéis poner junto o no, por ejemplo, eso ya depende de ustedes, ¿vale? Y ahora simplemente ponemos IVA calc, ¿vale? En este caso lo que averiguaríamos es el porcentaje, ¿vale? Lo que sería el IVA de nuestro producto, ¿vale? Pues vamos a imprimirlo por consola, guardamos, imprimimos, ¿vale? Pues como veis, en este caso el IVA de nuestro precio, ¿vale? Que sería de 2,1, es decir, en España, por ejemplo, el IVA de un producto que no cueste 10 euros realmente es 2,1, ¿vale? Ahora vamos a poner decimales, voy a poner 11, por ejemplo, a ver qué tal nos da. Bien, pues como veis, el IVA del precio 11, es decir, un producto que nos cueste 11 euros, realmente el IVA, la parte de ese 11, sería 2,31, es decir, estaríamos pagando 2,31 de IVA, ¿vale? En nuestro precio de 11. Pues bien, ahora vamos a ir a la segunda parte, ¿vale? En la que simplemente cogeríamos e imprimiríamos el precio de nuestro producto más el IVA, ¿vale? Lo que viene siendo el producto, el precio final. Así que bueno, ya solamente nos faltaría coger, ¿vale? E imprimir lo otro. Y sería el precio con el IVA, a poner mayúscula, perdón, incluido es de espacio y concatenamos el precio IVA. Pues bien, aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos cogiendo nuestro precio inicial, ¿vale? Y sumándoselo a IVA calc, ¿vale? Que en este caso es el total de lo que sería nuestro IVA. Pues bien, ahora imprimimos por consola. Y bien, pues como veis, ¿vale? Nos imprime el IVA del precio 11 es de 2,31, es decir, de esos 2,31, o sea, perdonen, de estos 11 euros, 2,31 sería el IVA. Entonces, ¿qué hemos hecho?
2,31 se lo sumamos a nuestro precio y sería el precio final, ¿vale? O sea que el precio con el IVA incluido es de 13,31. Pues muy bien, pues este sería el resultado. Podéis hacerlo de muchísimas formas también, ¿vale? Esto yo creo que sería la forma más sencilla. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros para más contenido y dar like si os ha gustado. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.